Continuamos con la información. Regresamos contigo, Claudia Flores. Estás pendiente de la información que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se ha dejado sin candidaturas ya a Félix Salgado y a Raúl Morón. Y esto es un hecho, Claudia. Buenas tardes. Así es, te comentaba Alejandra, se trata de una sentencia definitiva e inatacable, por lo tanto, bueno, pues Morena va a tener que sustituir la candidatura de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero, y lo mismo tendrá que hacer en el caso de Raúl Morón Orozco en la competencia por la gubernatura de Michoacán, cuando ya están transcurriendo pues gran parte de las campañas electorales. Vamos a ver cómo fue el fallo que emitió esta tarde, así lo cantó el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, aun cuando, Alejandra, cabe precisar que él votó porque se le devolviera la candidatura a ambos personajes. Sin embargo, en acatamiento a lo que la mayoría decidió, este es el fallo. Veamos. En los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 623 y sus acumulados, todos de este año se resuelve. Primero, se acumulan los medios de impugnación. Segundo, se desecha de plano la demanda señalada en el fallo. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación las resoluciones controvertidas. Cuarto, la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán deberá sustituir la candidatura a la gobernatura de Michoacán de Ocampo en los términos precisados en el fallo. En los recursos de apelación 108 y sus relacionados, todos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los medios de impugnación referidos en la ejecutoria. Segundo, se desecha de plano la demanda señalada en el fallo. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución controvertida. Cuarto, el partido político Morena deberá sustituir al candidato a gobernador de Guerrero en los términos precisados en el fallo. Disculpe, presidente, faltaría... Y bueno, Alejandra, cabe destacar que los magistrados consideraron como dolosa la conducta particularmente de Félix Salgado Macedonio, porque dijeron conocía de su carácter de precandidato, que tenía obligaciones legales que cumplir en cuanto a la presentación de este informe de gastos de precampaña que omitió presentar. Incluso los magistrados explicaron que aun cuando él al final sostuvo que había presentado ese informe al partido político en enero, pues los magistrados dijeron que esto jamás se pudo probar ni por él ni por el partido, porque es un documento pues elaborado de manera muy sencilla el que presentaron, y no hubo mayores elementos para comprobar que en efecto se había presentado en ese momento ese informe de gastos de precampaña, que por cierto se declaraba en ceros. Incluso los magistrados explicaban que después el precandidato tuvo ocasión de presentarlo ante la autoridad fiscalizadora del INE y no lo hizo así. Insistió en que no había sido precandidato, en que no había hecho precampaña y en que no tenía obligación de presentar ese informe, aun cuando este tribunal, según los propios magistrados, pues determinaron que sí hubo precampaña, que incluso realizó actos de proselitismo que difundió en sus propias redes sociales. Entonces, pues la autoridad decide esta tarde que se confirma lo que ya había determinado el Instituto Nacional Electoral. Estos dos candidatos a la gubernatura de Michoacán y de Guerrero quedan fuera de la contienda. Morena tendrá que sustituir a estos dos candidatos en las próximas horas, pero además, Alejandra, esta es una sesión pues histórica en el tribunal, porque además de esta decisión también en este momento se está definiendo qué es lo que va a pasar con las nuevas reglas de sobrerepresentación que el INE impuso para la contienda electoral del próximo 6 de junio y que establecen pues una serie de candados para evitar que los partidos mayoritarios que encabezan coaliciones puedan presentar candidatos bajo los partidos minoritarios que los acompañan en esas coaliciones, y al final pues tener mayor número de triunfos que los que legalmente pues les deberían de corresponder. Esta tarde se está discutiendo este acuerdo también de sobrerepresentación en el Tribunal Electoral y estaremos pendientes para informar
qué es lo que decide el Tribunal Electoral ya como máxima instancia respecto a estos candados, a estas nuevas reglas para la sobrerepresentación, para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Bien, gracias por el reporte. Ya es un hecho entonces, sin espacio en la próxima contienda electoral, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Gracias por la información, Claudia. Seguimos en contacto permanente contigo. Pendientes, buena tarde.